entonces poder utilizar y salir avante del peligro. Entonces, lo ideal es que una vez pasado el peligro, la persona libere esa emoción generada. ¿Cuándo se genera un problema? Cuando esa emoción no se libera. Cuando nosotros utilizamos ese famoso por si acaso, pero a nivel subconsciente, y dejamos retenida esa energía para prevenir futuras situaciones. Eso nos puede generar que más adelante la persona que sufrió ese acto, que pudo haber sido ese miedo, puede ser que la persona salga con miedo la próxima vez que salga a la calle y se tenga que fijar más veces. Y eso sería a lo mejor el conflicto menor, que salga con mayor precaución a la calle o que salga con un cierto miedo a la calle. ¿Por qué? Porque ya estuvieron a punto de atropellarla. El conflicto está en cuando pasa mucho tiempo y el conflicto sigue ahí. Recordemos que una emoción va a generar un cambio, va a generar un movimiento completo en el reparto de energía de nuestro cuerpo. Si esa persona, esa persona del ejemplo, que generó miedo, no libera ese miedo, durante un tiempo o durante el tiempo que esa persona retenga la emoción, su respiración va a ser más profunda, su respiración va a ser más fuerte, aunque no lo note, aunque nadie más lo note, su respiración va a ser más fuerte, sus piernas van a tener un poco mayor de fuerza o de vitalidad, su ritmo cardíaco va a acelerarse un poco, ¿okay? Y eso va a suceder de manera inconsciente, o muy probablemente va a estar frenando procesos digestivos, generándole mayor problema al poder digerir los alimentos. Entonces, durante mucho tiempo, durante el tiempo que la persona tenga esa emoción atrapada, su cuerpo va a estar en esa falta de ritmo, en esa falta de concordancia, porque su mente va a estar gestionando la energía de acuerdo a la emoción en la que inconscientemente todavía está atrapado. Si no obstante, esa persona vuelve a sentir otra emoción en otra circunstancia, otra emoción de otro tipo, como incluso puede ser una alegría, que también acelera el ritmo cardíaco, que también acelera el ritmo pulmonar, en fin, que tiene una acción muy parecida. Entonces, y retiene también esa energía de alegría. Vamos a poner en este caso el ejemplo, la energía de alegría. Entonces ya tenemos dos emociones atrapadas, atoradas, que están generando una arritmia cardíaca, que están generando una mayor cantidad de respiración, que están generando una mayor cantidad de fuerza en los músculos y muchos otros factores que no son los del estado de paz de nuestro cuerpo. Entonces, cuando se van generando y se van acumulando esas emociones atrapadas, esas vibraciones, los órganos ya no responden más, llegan a un momento en el que colapsan y entonces se genera lo que nosotros conocemos actualmente en nuestra vida diaria bajo el nombre de enfermedad. La enfermedad en este caso no es otra cosa más que un estado alterado de nuestro reparto diario de energía. Lo repito, la enfermedad en este caso no es otra cosa más que el resultado de un estado alterado de nuestra gestión energética. Cuando nosotros no permitimos que nuestro cuerpo se recupere, que nuestro cuerpo vuelva a su estado original, que es el estado de paz, entonces el cuerpo va a generar ese conflicto y va a generar esa enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos vibrando en una frecuencia que no le corresponde. Imaginemos, para tomarlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, imaginemos que nosotros estamos conduciendo un auto de velocidades, un auto estándar, un automóvil estándar. Nosotros debemos arrancar en primera, debemos posteriormente pasar a la segunda, posteriormente tercera, posteriormente cuarta, de acuerdo conforme nosotros vayamos acelerando. Imaginemos de repente
que nosotros dejamos el auto en la segunda velocidad y seguimos acelerando y no soltamos el acelerador. Va a llegar un momento en que el motor del vehículo va a colapsar. Posiblemente nos aguante unos metros, nos aguante una distancia, pero va a llegar un momento en que el motor del auto va a colapsar. Y si nosotros hacemos esto muy seguido con el motor de nuestro auto, ese motor del auto va a sufrir graves daños hasta el punto en el que a lo mejor tengamos que cambiar el motor. Entonces, lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Si nosotros hacemos o tenemos que generar una emoción, se nos viene a la mente la necesidad de generar una emoción, el ritmo de nuestro cuerpo se acelera o se cambia su posición. En un estado, por ejemplo, en un estado de tristeza, en una emoción de tristeza, de depresión, de soledad, la vibración baja, y al contrario, hacemos que nuestro cuerpo vibre en una velocidad más baja de la que debe de vibrar. De igual manera, todo se ralentiza, nuestros pensamientos se ralentizan, nuestra forma de vivir, de pensar se hace más lenta, y todo se va haciendo más lento, y lo mismo hacemos que nuestro cuerpo vaya en un ritmo en el que no le corresponde. Y cuando nosotros hacemos que nuestro cuerpo vaya en un ritmo diferente durante mucho tiempo, durante un tiempo prolongado y en diferentes frecuencias, pues entonces empiezan las enfermedades. Empieza ese desajuste y empieza nuestro cuerpo a colapsar poco a poco. Esto es precisamente lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta cuando estamos hablando de enfermedades emocionales, que ya dijimos, la mayoría de las personas y de los terapeutas y de los expertos en el tema, se coincide que es más del 90% de las enfermedades las que se generan a través de este estado emocional. No solamente enfermedades, sino decíamos también bloqueos. Vamos a tomar, por ejemplo, lo que es la enfermedad de la depresión, el estado de la depresión. El estado de la depresión, que mucho se ha hablado de ellos, pues el estado de depresión es un sentimiento de desesperanza, es un conflicto de identidad. Hablando a nivel emocional, es un conflicto de identidad. Es la agresividad no expresada o no canalizada. Cuando nosotros guardamos, por ejemplo, mucha agresividad, que hemos estado viviendo ciertas situaciones en las que tenemos ese coraje atrapado que no podemos expresar y no lo logramos canalizar y no la liberamos, se genera también se redirige hacia adentro, esa rabia y todo eso se redirige hacia adentro, y entonces empezamos incluso a tener temor a la vida y empezamos a buscar a veces la muerte. ¿Por qué? Porque es un sentimiento de agresividad no expresada, no canalizada. Esa agresividad se vuelve hacia nosotros mismos y alcanza, pues, como les repito, su máximo en lo que es el suicidio. Tiene también mucho que ver con el sentimiento de la culpabilidad, la baja autoestima, ideas y pensamientos negativos recurrentes. Una persona que todo el tiempo está teniendo pensamientos negativos, que todo lo ve negativo, que todo piensa que le sale mal, que todo piensa que está mal, que todo piensa que el mundo está contra él, etc. Es una persona que muy probablemente caiga o se encuentre en un estado depresivo. El significado de lo conflicto entre lo ideal y lo real es también el hecho de que mis percepciones creen o mis creencias generan que las cosas deben de funcionar de una manera porque así es lo ideal, pero en la realidad sucede de manera muy diferente. Si nosotros ponemos un poquito de atención en estas cosas, notaremos, por ejemplo, que en la sociedad hay una gran cantidad de aumento en los índices de depresión. Nosotros podemos ver las noticias, podemos ver los análisis médicos, los análisis de las organizaciones responsables de salud, y podemos ver que hay un aumento muy fuerte en cuanto al estado de depresión. Muchas personas, cada vez más personas, están cayendo en depresión.
Y si nosotros ponemos atención, por ejemplo, en las redes sociales, es muy común que nosotros veamos el clásico meme, como le llaman, el clásico meme que dice expectativa, realidad. Nosotros podemos decir, ay, es solamente un meme, ¿qué tiene que ver? Pero ese meme nos está hablando justamente de lo mismo que estamos mencionando ahorita. Se genera un conflicto entre lo ideal y lo real, la perspectiva contra la realidad. Yo me imagino siendo una persona con un cuerpo súper atlético, mostrando todos mis músculos, a lo mejor en la playa, encima de un yate, y me genera una perspectiva, ¿ok? Y la realidad es otra. Entonces, de manera muy indirecta, incluso a nivel subconsciente, esto llega en un día a día, y por eso es que cada vez tenemos más esos estados o ese crecimiento en cuanto a lo que son los conflictos de depresión. Yo me imagino que mi matrimonio debe de ser así, debe de ser feliz, debe ser esto, debe ser lo otro, me creo esa perspectiva. Yo creo que mi trabajo debe de ser así, me creo esa perspectiva. Yo creo que mis amigos deben de ser así, me creo esa perspectiva. Yo creo que mi vida debe alcanzar un tal éxito y me creo esa perspectiva. Incluso de manera muy peligrosa, y me atrevo a decirlo de esta manera, de manera muy peligrosa, algunas personas se atreven a decir, haz ejercicios de visualización y visualízate con tales cosas, visualízate con tales objetivos. El problema está en que si por una cosa u otra esos objetivos no se realizan, entonces creamos un conflicto severo entre lo ideal, entre lo idealizado, entre lo visualizado y lo irreal, lo cual, nos puede conducir a un estado depresivo, que puede ser un estado depresivo leve o puede ser un estado depresivo muy fuerte que nos lleve al suicidio. Podemos ver incluso personas, no hace mucho incluso salió en las noticias aquí en Yucatán, una persona lamentablemente que tuve la oportunidad de conocer, de tratar, una persona que después de una ruptura amorosa, después de un divorcio, entró en una depresión tan severa que se quitó la vida. Y es muy común que esto suceda, porque idealizamos las cosas de una manera, las visualizamos de una manera, nos creamos una perspectiva, tal vez incluso a veces hasta de manera fantasiosa, y entonces cuando llega la realidad, lo tangible, lo palpable, lo que tenemos en el momento, se crea ese conflicto y se genera un estado de depresión. Se genera un conflicto entre quiénes somos y quiénes queremos ser, entre lo que tenemos y lo que queremos tener. Cuando vamos a la escuela, incluso nos dicen, visualízate como siendo un gerente, y te preparan siendo un gerente, siendo un directivo, siendo un propietario, siendo por aquí, por allá. Pero cuando salimos y vemos la realidad, vemos que es totalmente diferente porque no lo tenemos. Entonces, no es que sea malo la visualización, ojo, dejo muy en claro esta parte, no es que sea malo, sino que es peligroso hacerlo de una manera inadecuada. Es peligroso no haciéndolo de una manera correcta, y la manera correcta es haciéndolo en el paso a paso. Otra de las enfermedades también que por ejemplo tienen muy común, que también pues son más a nivel psiquiátrico, lo que es la demencia senil. La demencia senil, una causa es la negativa a enfrentar al mundo tal y como es la persona que vive en desesperanza y rabia. Una causa probable de esto también es el regreso a la supuesta seguridad de la infancia, cuando yo añoro cómo era la infancia, cuando yo extraño cómo era mi infancia, cuando estaba protegido por mis padres, por mis abuelos, por mis hermanos, etc. Y viene una exigencia de cuidados y atención, es una forma de controlar a quienes nos rodean, se vuelve de una manera
vamos a decirlo así, inconsciente, pero queremos que nos rodeen, que nos protejan, y eso es parte también de lo que es el bloqueo de la demencia senil. Es el estado que